Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad estamos con Gisela Geada, la cual va a ser parte de una pequeña entrevista sobre los tipos de modalidad de estudio que es remota, presencial y híbrida, a su percepción y su experiencia vivida en cada uno de esta modalidad de estudios. Gisela, preséntate un poco con nuestro público. Bueno, yo soy una abogada. Estudié 6 años de manera presencial. No tuve la oportunidad de tener una modalidad híbrida o remota, pero posterior, durante la época de pandemia, sí llevé diplomados de manera remota, lo cual me ayudó a maximizar bastante mi tiempo y aprovechar esos momentos de encierro para hacer algo positivo, ¿no? Y crecer un poco más profesionalmente. Así que más o menos sí conozco un poco de ambas modalidades y cómo se desarrollan y cómo te ayudan. Gisela, ¿qué edad tienes? Tengo 30 años. ¿Cuánto tiempo has estudiado de manera presencial? Como te comentaba, estudié 6 años de manera presencial en la universidad, sin contar la época de estudiante de colegio, porque eso también es una forma de estudio presencial. Hablando a nivel profesional, sí, 6 años de universidad y casi un año y medio de diplomado de forma remota. Eh, Más o menos eso. Y coméntame, ¿qué desventajas y ventajas encontraste en la modalidad de estudio remota? La modalidad de estudio remoto, en mi percepción, te ayuda a poder acceder a información. Puedes acceder a tus cursos, a tus clases, sin tener que perder, no sé, 2 horas en el tráfico para llegar a tu universidad o salir corriendo del trabajo, como lo hacía yo en mi época de estudiante universitaria, para llegar a las clases tarde, así en la noche corriendo. Tiene sus ventajas eso, maximiza los tiempos, pero también tiene sus desventajas. Genera que el estudiante procrastine mucho la obligatoriedad de estudiar. A ver si me explico un poco. El estudiante a veces, cuando tiene mucha información disponible y a todo momento, tiende a postergarlo. Siento que eso ocurrió mucho también cuando estudiaba en el diplomado de forma remota. Al tener los cursos y las grabaciones siempre disponibles a cualquier momento, sentía esta dejadez, esta procrastinación de tener que hacerlo. Lo hago en una hora, lo reviso, lo estudio más tarde, cuando termine de trabajar o de revisar. Y eso genera que vas postergando y como estudiante uno jamás debe procrastinar mucho, jamás debe dejar que esto se vaya perdiendo, ¿no? Porque estudiante que no está pendiente de sus clases, pues deja de ser estudiante. En tu percepción, ¿cuál es la principal desventaja que encontraste en el estudio remoto? Desventaja del estudio remoto. Como te había comentado, la dejadez que genera en el estudiante a veces. Genera que eh, no tenga una obligatoriedad de presentarse de forma física o de hacer una exposición de forma física y alarga mucho los plazos, los alarga. Siente que esto tiene que acomodarse a él y no esto ser una ayuda, sino más bien una pieza que se incorpora en el voy a ver en qué momento encuentro para estudiar y no el voy a dedicarme a estudiar y ver en qué momento organizo las otras actividades. Eso es lo que considero que genera. ¿Y qué desventajas y ventajas encuentras en la modalidad de estudio presencial? A ver, como estudiantes, toda nuestra vida hemos tenido de forma presencial el estudio. Desde el inicial, tú tienes que ir a tus clases y así estás primaria, secundaria y hasta, ¿cómo se llama? Academia, por decirlo, ¿no? En mi caso, yo sí tuve la universidad de manera presencial. No existía estas facilidades para tener modalidades remotas o híbridas. Así que para mí la modalidad presencial generaba una obligatoriedad. Tenías que llegar sí o sí de manera súper temprano y sí o sí tenías que hacer tus exposiciones
presenciales, tus clases súper apuntadas porque no existía esto de que puedo descargar el PDF, que ahora te facilita un montón la vida, y tenías que estar persiguiendo a tu profesor sí o sí por la información que no lograste apuntar en clase, y ay Dios, si es que lograbas después aprendértelo para el examen, porque todo ese tipo de cosas son pues, eh, son, son, son formas de también incentivar al alumno, ¿no? Que sí o sí tienes que aprovechar cada minuto de la clase presencial porque no hay una forma de repetirla. Ahora, eso sí funciona y sí ayuda de manera los primeros años. Pero ¿qué pasa cuando ya tu vida de estudiante universitario comienzas a trabajar? Porque llega un periodo en tu época universitaria en la que ya practicas y vas trabajando a la par de lo que vas estudiando. Eso necesita también un apoyo porque, como te contaba, los últimos ya años de estudio en la universidad sí tuve yo muchas dificultades. No existía esta modalidad remota o híbrida, entonces tú tenías que salir corriendo del trabajo 6 de la tarde y comerte 2 horas de tráfico para poder llegar a tu clase cansado, a veces con toda la preocupación del trabajo y tener que apuntar y tener que llevar cada una de las palabras del profesor a tu libro porque si no se te perdían las cosas, se te perdían se puede decir, las pepitas de sabiduría que soltaba el profesor. Esas cosas considero que son las desventajas de la presencialidad, ¿no? Ahora sí ya en estas modalidades tienes la oportunidad de que si trabajas y tienes un método de acceder a tus clases, pues también te ayuda. Si tuvieras que escoger entre todas las desventajas que has visto tal vez en el transcurso que has llevado clases presenciales, ¿cuál sería la principal que escoges como la principal desventaja en la modalidad presencial? La pérdida de tiempo. Te consume mucho tiempo el tener que llegar desde un punto a otro. No importa en qué parte de la ciudad vivas, nunca vas a tener una universidad al frente de tu casa. Nunca, o nunca al frente de tu trabajo. Esos son casos rarísimos en los que uno vive cerquísimo o en la urbe de la universidad. Entonces, en Lima, tener que llegar, o en cualquier parte del país en sí, tener que llegar hasta tu zona de estudio es perder transporte de ida, transporte de vuelta y el cansancio que te genera. Para mí eso siempre fue la desventaja de la presencialidad, ya sea colegio, academia, universidad. La distancia siempre va a hacer que pierdas ese tiempo valioso. A ver, coméntame, ¿qué opinas sobre las ventajas y desventajas de la modalidad de estudios híbrida? Te comento, híbrido es la desventaja, la modalidad de estudio semipresencial y semivirtual. Combina las dos, virtual y presencial para el estudiante. ¿Qué opinas sobre la modalidad híbrida? ¿Qué ventajas y desventajas le encuentras? Bueno, yo no he tenido una modalidad híbrida en sí. Yo tuve una modalidad presencial y remota, pero durante pandemia sí tuve familiares que tuvieron modalidad híbrida de estudios, ya casi 2021, 2022, que se recuperaron ya un poco la normalidad y se comenzó a implementar este sistema, ¿no? de grupos separados, pero de la misma clase. Y creo que les ayudó bastante, porque no solamente todos podían acceder a la misma información, sino que algunos venían unos días y el otro grupo venía otro día, pero todos tenían la misma información, la compartían. No la llevé yo, pero considero que sí era algo novedoso, ¿no? Y en tus experiencias de la modalidad híbrida y las que has visto, ¿cuáles han sido las plataformas que más has visto que han utilizado en esta modalidad? En la modalidad híbrida no he tenido mucha experiencia. Yo llevé, como te digo, modalidades presenciales y modalidades remotas. En la modalidad remota, las plataformas que usaba más era Zoom y Google Meets. No solamente para el estudio, también para el trabajo. Se implementaron estas plataformas para poder, se puede decir, conectarse, poderte, una forma de suplantar o suplir la presencialidad y estar todos presentes
en reuniones, en trabajos de exposición, en grupos de estudio. Eh, no estuvo mal las plataformas. Siento que han mejorado muchísimo desde que se implementaron. Siento que Zoom comenzó con una pequeña app, proyecto para reunir amigos, y de un momento a otro se convirtió en una plataforma para empresas, una plataforma para generar pues grupos de estudio masivos, y creció, y creció. ¿Crees que estas plataformas sí ayudan al estudiante? No solamente al estudiante, a los trabajadores también, sí. Los ayuda porque no importa en qué parte estén conectados, tienden a poder, no importa de qué parte, o sea, se encuentren, sino que les permite estar conectados. Por decir, si estudiantes no sé, pues de Arequipa o de Lima o de Trujillo, pero de la misma universidad, distintas sedes, tiene que hacer pues un trabajo del mismo ciclo y les tocó. No sé si eso se puede dar o si eso existe, pero sería loquísimo que existiera. Les permitiría igual unirse para hacer un trabajo grupal, porque no tiene que ver el dónde te encuentres, sino en qué momento pueden encontrarse. Eso es algo que va a seguir creciendo, que va a seguir creciendo y que va a seguir desarrollándose, pero es un inicio. Es una muy buena aplicación, la verdad. Entre las modalidades de clases remotas, clases híbridas y las presenciales, ¿cuál consideras que es la preferida para poder estudiar? ¿Por qué? Para mí, la presencial. Es un poco contradictorio porque me quejo siempre bastante del tiempo que se pierde en el tráfico o en llegar de un punto a otro, pero yo estudié de manera presencial mucho tiempo y para mí eso generó una obligatoriedad desde el día uno. Cuando tú estás de una manera presencial tienes una obligatoriedad de estar siempre atento al 100%, porque no hay facilidades muchas. Claro, eso ya ha cambiado ahora. Ahora ya puedes cargar tus sílabos virtuales, ahora ya puedes tener tus diapositivas colgadas en los classrooms, y inclusive los chats, si te pasa la información, son cosas que van mejorando, son cosas que van mejorando. Pero al final del día considero que todo depende del esfuerzo de cada estudiante. Si un estudiante presencial tampoco le pone, como se dice, punch a lo que está estudiando, entonces va a ir simplemente a llenar un asiento. Pero si un estudiante híbrido, remoto, considera su prioridad estudiar, su meta, terminar eso y hacerlo bien, entonces en realidad no importa mucho si está sentado en una sala o está sentado en un salón o si está en su trabajo, en un break, va a encontrar la manera de aprender. Lo importante es que tenga los medios para hacerlo. Me comentaste de que habías estudiado también un tiempo de manera remota. ¿Cuáles han sido los aparatos que más utilizaste para poder conectarte a esta manera remota? A ver, durante pandemia me inscribí en varios diplomados. Era un momento de tratar de maximizar tiempo y hacer algo positivo de toda esta situación. Yo usé plataformas de Zoom y usé plataformas de Google Meet. Eso requería más capacidad de la que tenía mi celular. Entonces, sí usaba yo las laptops, usaba más la laptop, pero eso también vino con una desventaja muy grande, que era la sobrecarga de conectividad. Todas las personas aparentemente que también se encontraban en una modalidad remota tendían a hacer la red más lenta. Entonces tenía fallos totalmente. Se me iba la señal, no importa dónde estuviera, si me ponía al costado del router o simplemente colapsaba la red de Claro. O se colgaba mi laptop porque no aceptaba las actualizaciones. Hay fallos siempre. Pero sí, una forma nueva de estudiar, de aprender, y ¿para qué? Me parece que sirvió. A ver, y mediante la modalidad de estudios que consideras mediante qué modalidad de estudios consideras que más aprendes? Mira, como ya te había mencionado, todo va a depender siempre del esfuerzo que le ponga el estudiante. Eso es algo determinante. Yo considero que la forma presencial te genera, como ya había mencionado antes, una
una obligación de aprender. Pero eso depende de si el estudiante está dispuesto a aprender también. Los asientos vacíos y los abandonos en primeros ciclos son algo muy común en las universidades. Yo comencé con muchos amigos, que conservan amigos también, estudiar, y cuando me gradué solamente éramos unos cuantos. Muchos abandonan en el camino porque no es lo suyo, porque no les gusta la forma o la metodología. Entonces todo depende del esfuerzo que le pone cada uno. En la manera remota conseguí también muchas amistades, muchos profesionales que aprovecharon esta forma remota para comenzar nuevas carreras que no habían podido en su momento. Así que, ¿cuál considero yo que es la mejor? Todo depende del esfuerzo que le ponga el estudiante. Entonces, desde tu perspectiva, ¿consideras que un estudiante de manera remota y un estudiante de manera presencial pueden compartir o pueden salir con la misma cantidad de conocimiento? Sí, la información no cambia. Lo que cambia es la forma y el esfuerzo que tú le pones. Un abogado hecho de manera presencial y un abogado hecho de manera remota van a estudiar el mismo código. No cambia las palabras del código porque lo estés leyendo en un celular o lo estés leyendo de forma física. Lo que va a cambiar es si de verdad quieres leer ese código. Entonces, el esfuerzo que uno le pone a todo lo que haga es lo que determina si va a ser un buen profesional o simplemente va a ser alguien que quiere tener el título y dejarlo ahí. No cambia mucho. El esfuerzo es lo que determina el valor como profesional. Muchas gracias, Gisela, por tu opinión. Me parece muy importante tu perspectiva en la manera remota y creo que a muchos también le va a interesar tu opinión. Y te agradezco el tiempo que te tomaste para esta entrevista. Gracias.